Saludos mi pequeño físico, espero que te encuentres bien. En este video vamos a continuar trabajando con la cinemática clásica. En esta oportunidad le toca al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, abreviado como MRUA. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es un movimiento donde el cuerpo realiza desplazamientos desiguales en intervalos de tiempo iguales y su trayectoria es una línea recta. ¿Qué significa esto? Observemos la imagen. Es un movimiento donde la trayectoria siempre va a ser una línea recta, ¿ok? Y los desplazamientos que va a realizar el objeto o el móvil van a ser desiguales. ¿Y a qué se debe esto? Si volvemos a observar la imagen aquí, veamos que el vehículo en esta posición tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Cuando pasa un tiempo de 2 segundos, su velocidad cambió. Ahora es de 25 metros por segundo. 2 segundos más volvió a cambiar a 40 metros por segundo y así cada 2 segundos va cambiando la velocidad. Ese cambio de la velocidad se conoce como variación o también como aceleración. ¿Ok? Observemos aquí abajo esta escritura. Delta V, el delta significa variación, diferencia. Entonces, la variación de la velocidad es 15 metros por segundo. Fíjense que la variación siempre es constante. Y aquí no lo simboliza. La aceleración es igual a una constante. Es decir, la aceleración siempre se va a mantener fija. Lo que va a hacer la aceleración es que la velocidad es la que va a cambiar. Como lo podemos observar aquí, en esta clase de movimientos, el móvil efectúa variaciones en la velocidad. Por eso es que los desplazamientos son desiguales, porque al variar la velocidad, las distancias recorridas no van a ser las mismas. Y en eso consiste el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, esta variación que se conoce como aceleración, ¿qué es en realidad la aceleración? Aceleración. Es una magnitud vectorial que relaciona los cambios que experimenta la velocidad con el tiempo que tardan en producirse esos cambios. Lo acabamos de ver en la imagen anterior. A medida que el móvil está desplazándose en cierta unidad de tiempo, la velocidad siempre va a ir cambiando. Y esos cambios que experimenta la velocidad es lo que se conoce como aceleración. ¿Por qué se dice que la aceleración es una magnitud vectorial? Porque depende de la velocidad. Y al ser la velocidad un vector, la aceleración pasa a ser un vector también. ¿Cuál es la fórmula o el modelo matemático que se utiliza para cuantificar esa variación de la velocidad, es decir, la aceleración? El modelo matemático para poder nosotros cuantificar la aceleración que lleva un móvil es la que ustedes pueden observar en pantalla. La aceleración se representa con la A minúscula. Es igual a velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. La unidad de medida de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que al ser la aceleración una magnitud, necesitamos una unidad con la cual poder medir la aceleración. Y la aceleración se mide, su unidad de medida es metros sobre segundos al cuadrado. Gran diferencia en cuanto a cómo se mide la velocidad. Recordemos que la velocidad
se mide en metros por segundo. El tiempo se mide en segundos. La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Nota importante: si la aceleración es mayor que cero, es decir, si la aceleración es positiva, entonces el cuerpo está acelerando. Eso nos dice que la velocidad está aumentando, va a aumentar. Pero si la aceleración es menor que cero, es decir, negativa, eso lo que nos dice es que el cuerpo está desacelerando. En consecuencia, su velocidad lo que va a hacer es disminuir. Es importante tener esta característica de la aceleración muy presente, porque esto nos va a indicar a nosotros qué tipo de resultados podemos obtener dependiendo de si la aceleración es positiva o si la aceleración es negativa. Si la aceleración es positiva, obviamente el móvil no se va a detener, va a seguir desplazándose, aumentando su velocidad. Pero en el caso de que la aceleración sea negativa, eso nos indica de que el móvil en algún momento se va a detener, porque su velocidad va a ir disminuyendo. Así que importante esta apreciación sobre la aceleración. Ahora bien, ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros tenemos presentes al momento de analizar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Bueno, lo primero, la aceleración, como ya ustedes pudieron verlo en la ecuación anterior. Pero también tenemos otros modelos matemáticos que nos permiten calcular ciertas características que se presentan en este movimiento, como es, por ejemplo, la velocidad final. La fórmula para calcular la velocidad final en función del tiempo la tenemos aquí presente, esta que está aquí. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero si queremos calcular la velocidad en función de la distancia, es decir, no del tiempo, sino de la distancia, aquí x es distancia, entonces la fórmula es esta que ustedes ven. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, x, distancia. Si quiero calcular la distancia que ha recorrido el móvil, entonces la fórmula es esta que está acá. X es igual a x sub 0, esto es posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Fíjense que la distancia está definida a través de una ecuación cuadrática en función del tiempo, una ecuación de segundo grado. Tiempo máximo. ¿Qué significa el tiempo máximo? Es el tiempo recorrido que hace el móvil hasta que se detiene. ¿Ok? Es el tiempo que transcurre, para decirlo en otras palabras, el tiempo que transcurre desde que el móvil inicia una frenada o comienza a desacelerar hasta que se detiene completamente, es decir, queda en reposo. Eso es lo que se conoce como el tiempo máximo. ¿Cómo se obtiene o se cuantifica el tiempo máximo? Con este modelo matemático, esta ecuación o fórmula. Tiempo máximo es igual a menos la velocidad inicial entre la aceleración. Este signo de la fórmula va fijo ahí en la fórmula, ¿ok? El desplazamiento máximo. El desplazamiento máximo es parecido al tiempo máximo, pero en este caso tiene que ver con distancia. Es la distancia que recorre el móvil desde el momento en que inicia la frenada o desde el momento que comienza a desacelerar hasta que se detiene completamente, es decir, queda en reposo.
eso es lo que se conoce como el desplazamiento máximo. Para poder cuantificar el desplazamiento máximo, utilizamos este modelo matemático que está aquí, esta fórmula. X max, desplazamiento máximo, es igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Y estas son las fórmulas que tenemos para poder calcular estas características que se presentan en el movimiento rectilíneo uniforme. Ojo, no son las únicas fórmulas, porque de estas se desprenden otras más. Todo depende de lo que nos pidan calcular, es decir, de los datos que tenemos y de la interrogante, es decir, qué es lo que nos están pidiendo que nosotros hallemos. ¿Ok? Entonces de aquí se pueden desprender otras fórmulas más, pero estas son las principales. Construcción, análisis e interpretación de gráficas en el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, al igual que en el movimiento rectilíneo uniforme, en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado se presentan varias gráficas. Y las que vamos a nosotros a trabajar son las siguientes. La primera de ellas es la gráfica rapidez-tiempo, que se simboliza como V mayúscula, T, entre paréntesis. Cuando ustedes tengan esta expresión, se refiere a la gráfica rapidez-tiempo. Pero esta gráfica rapidez-tiempo es distinta a la gráfica rapidez-tiempo del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, recordemos que la velocidad, rapidez, es constante, es decir, ella no va a cambiar. Por lo tanto, en ese tipo de movimiento, la gráfica siempre nos daba una línea horizontal. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la rapidez puede variar, es decir, no siempre va a ser constante. ¿Por qué? Porque depende de la aceleración. La velocidad aquí va a estar afectada por la aceleración. Entonces, si la aceleración es positiva, nosotros vamos a tener una gráfica de la velocidad o la rapidez de forma creciente, es decir, vamos a obtener siempre una línea en forma creciente. Esto indica de que el móvil está acelerando, es decir, su aceleración es positiva. Pero si nos da una línea decreciente, como en el ejemplo de aquí de la derecha, la gráfica de la derecha, eso nos indica que la aceleración es negativa. Y al ser la aceleración negativa, esto lo que nos está indicando es que el móvil está desacelerando. Aquí está acelerando y en este caso está desacelerando. Por eso es que acá la gráfica es distinta al movimiento rectilíneo uniforme, porque aquí la velocidad, insistimos en eso, siempre va a variar. Entonces, línea creciente, aceleración positiva, línea decreciente, aceleración negativa, la velocidad disminuye, aceleración positiva, la velocidad aumenta. Al igual que en las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, el eje horizontal siempre va a estar representado por el eje de los tiempos, ¿ok? O mejor dicho, el eje X siempre va a estar representada por el tiempo, ¿bien? Y el eje Y positivo, o el semieje Y positivo, va a estar representado por la velocidad, medido en metros por segundo. Hay algunos casos o ejemplos donde se trabaja con kilómetros por hora, pero recordemos que siempre vamos a trabajar los resultados finales en metros por segundo o en metros y segundo. Hay una observación en este tipo de gráfica que no aparece aquí, pero es necesario puntualizarla, que es si la línea me da horizontal, profe, la línea de la velocidad está horizontal. ¿Qué significa eso? Esto significa que la aceleración es cero. Es decir, esto no indica de que el móvil está detenido. ¿Ok?
Esto no indica, cuando es horizontal no indica que el móvil está en reposo, está detenido. Ojo con eso. Porque esta no es la gráfica posición-tiempo, es velocidad-tiempo. Si me da una línea horizontal la velocidad, significa que la velocidad es constante y no está afectada por la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es nula, es cero. Por lo tanto, la velocidad va a permanecer constante. Esa es la interpretación, ¿ok? Si obtengo en la gráfica o veo en la gráfica una línea horizontal. Entonces, repasamos. Línea creciente, la velocidad aumenta porque la aceleración es positiva. Línea decreciente, la velocidad disminuye porque la aceleración es negativa. Y si la línea es horizontal, la velocidad es constante. Velocidad es constante. Y la aceleración es cero. No hay nada de aceleración. Pero bueno, profe, ya aquí yo sé cómo se calcula la velocidad, porque lo veo en la gráfica, tengo el tiempo. Pero si quiero saber la distancia, ¿cómo yo calculo la distancia en la gráfica? Si a mí me dicen qué distancia recorrió el móvil desde en este tramo que está acá, por ejemplo, en este tramo que está aquí. Si yo quiero saber qué distancia ha recorrido en ese tramo. Bueno, para poder calcular la distancia, vamos a recurrir en este caso a la geometría. Para calcular la distancia, lo que debemos hacer es calcular el área que se forma bajo ese tramo, sobre esa línea, ¿okay? Bajo esa línea, perdón. La figura que se puede formar debajo de la línea o el tramo al cual queremos calcular la distancia puede ser un triángulo, un rectángulo o un trapecio. Recordemos cómo son las fórmulas para calcular el área de esa figura geométrica. En el caso del triángulo, todos sabemos que es base por altura entre 2. Para calcular el área del trapecio, base mayor, esta B mayúscula, base mayor más base menor, multiplicado por la altura y dividido entre 2. Pero si la figura es un rectángulo, entonces para calcular el área de un rectángulo ya sabemos que es base por altura. Entonces cada vez que ustedes vayan a calcular la distancia que está recorriendo un móvil en algún tramo de la gráfica, ustedes lo que tienen es que verificar qué figura geométrica se forma debajo de esa línea y calculando el área de esa figura, entonces ustedes van a obtener la distancia que está recorriendo el móvil en ese tramo, en ese trayecto. Y por último, si quiero calcular la aceleración en esta gráfica, entonces utilizo la fórmula dependiente de una recta, ya por nosotros trabajada en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si necesito calcular la aceleración en esta gráfica, utilizo la fórmula dependiente donde el numerador, recordémoslo nuevamente, es Y2 posición final, Y1 posición inicial, X2 tiempo final, X1 tiempo inicial. Y con esta fórmula puedo calcular la aceleración que lleva el móvil en cada uno de los tramos que esté en la gráfica. Siguiente gráfica. Gráfica aceleración tiempo, representada entre paréntesis como A, T, AT. Eso nos indica que es la gráfica aceleración tiempo. La gráfica aceleración tiempo es una gráfica parecida a la que tenemos aquí en la imagen. Como la aceleración es constante, recuerden que lo que cambia es la velocidad, pero la aceleración siempre es constante, es la misma. Al ser la aceleración constante, siempre vamos a obtener una línea horizontal.
Usted acaba de decir, profe, que si es horizontal es 0. En la gráfica velocidad-tiempo. Pero acá la aceleración siempre nos va a dar una línea horizontal dependiendo del valor que tenga la aceleración. Por ejemplo, si me dicen que el móvil lleva 6 metros por segundo al cuadrado, entonces esa aceleración la ubico acá, en la parte positiva. Ubico 6 y lo mantengo. ¿Cuánto tiempo, profesor? Bueno, si es durante 10 segundos, entonces hago la línea, hago mis unidades de tiempo aquí, 1, 2, 3, 4 hasta 10, y trazo la línea de 6 metros por segundo al cuadrado, lo trazo hasta 10 segundos. Eso me indica que en ese tiempo de 10 segundos, el móvil mantuvo una aceleración de 6 metros por segundo, es decir, constante. Si la aceleración es negativa, ya sabemos que abordamos la parte negativa del eje Y, que sabemos que es hacia abajo. Y si la aceleración es 0, la línea va sobre el eje X, es decir, acá, porque aquí está representado el 0. Bien, entonces la gráfica de aceleración tiempo siempre nos va a dar una línea horizontal por ser la aceleración constante. En este caso, el eje X positivo sigue manteniéndose como la línea de tiempo. Y el eje Y va a representar a la aceleración medida en metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo, recuerden que está medido en segundos. Entonces, en la parte positiva graficamos la aceleración positiva y en la parte negativa graficamos la aceleración negativa. Y si yo en esta gráfica, por ejemplo, quiero saber cuál es la velocidad que lleva el móvil, en el ejemplo anterior, si tiene una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado durante 10 segundos y yo quiero saber cuál es la velocidad que lleva en ese tramo, entonces, para yo saber cuál es la velocidad o rapidez que lleva el móvil en esta gráfica, ojo, en esta gráfica, entonces lo que debo calcular es el área de la figura que se forma debajo de la línea de la aceleración. ¿Ok? Bueno, debajo de encima. Debajo si la aceleración es positiva, el rectángulo que se forma debajo. Pero si es negativa, el rectángulo que se forma hacia arriba. Entonces, calculando el área de ese rectángulo, yo puedo obtener la rapidez que lleva el móvil en ese tramo. ¿Okay? Y siempre se va a formar un rectángulo. En la gráfica velocidad-tiempo, o se forma un triángulo, o un trapecio, o un rectángulo. Ojo ahí, hay que diferenciar. Pero en la aceleración-tiempo siempre se va a formar un rectángulo. Y por último, la gráfica de distancia. La gráfica de la distancia es una gráfica parecida a una curva parabólica. Si la aceleración es positiva, siempre me va a dar una curva hacia acá, ascendente, ¿okay? O cóncava hacia arriba, en el caso de que la aceleración sea positiva. Fíjense que aquí nos dan una proyección punteada cuando la aceleración es 0, porque si la aceleración es 0 sabemos que los desplazamientos van a ser iguales, es decir, un desplazamiento constante y uniforme. Pero al ser la aceleración positiva, los desplazamientos van a ser desiguales, por eso ella va a tener una curva o va a generar una curva así. Pero si la aceleración es negativa, la curva va a ser cóncava hacia abajo, es decir, la parábola se va a formar hacia abajo. Una curva así, decreciente. Y esta es la gráfica de distancia en función del tiempo. Pero vamos a centrar nuestro trabajo y nuestro análisis solamente en las dos gráficas anteriores: rapidez tiempo y aceleración tiempo. Bien. Y bueno, mi pequeño físico, esto es todo sobre el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. No es muy complicada la comprensión de este tipo de movimiento, pero puede de que sí los ejercicios se puedan complicar un poco si no dominamos el uso de la fórmula y sobre todo el despeje al momento de querer calcular alguna de las características de este tipo de movimiento.
Así que gracias por tu atención, mi pequeño físico, y a estudiar, ¿ok? Que Dios te bendiga. Nos vemos.